Saludo a mis compañeros integrantes del sexto y del octavo semestre que en esta mañana de trabajo estamos construyendo un juicio histórico en la figura del general Porfirio Díaz Mori, y tiene que ver con el diplomado que, para el efecto de conseguir avanzar en el puntaje de UCICAM, la Escuela Normal Superior del Estado de México ofertó a quienes desearon inscribirse. Es un verdadero placer tener a 12 estudiantes que con singular entusiasmo han entendido que la manera de alcanzar el éxito es cumplir con la normatividad que nos rige. En este caso, a los compañeros que hoy, que terminan el cuarto módulo de este diplomado, se les otorgue ese beneficio, que sean favorecidos con el total del puntaje que UCICAM requiere para poder tener acceso a la inscripción y al correspondiente examen. Es un honor de veras estar con ustedes y que me hayan distinguido con la oportunidad de participar en este cuarto módulo de este diplomado. Bienvenidos todos y éxito en esta mañana. Gracias. Todos de pie en la sala. Con nosotros, la honorable juez Dulce Daniela Rojas para presidir la causa penal número 1910 contra el ciudadano José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Pueden sentarse. Señor juez, el expediente cuenta con las acusaciones presentadas por la Fiscalía, que incluyen abuso de autoridad, alta traición a la Constitución, crímenes de lesa humanidad, homicidio calificado y represión violenta del derecho de asociación y huelga. Se abre la sesión en el tribunal hoy 20 de febrero de 1911. Comparece entre nosotros la figura de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. No juzgamos un hombre, sino a 30 años de una nación. Se le imputan cargos de violación a la Constitución de 1857, represión social y perpetuación en el poder. Fiscalía, tiene la palabra para su alegato oficial. Muchas gracias, honorable tribunal, ciudadanos presentes. Nos han enseñado que el orden es el cimiento de una nación. Nos han dicho que el progreso justifica los sacrificios. Pero el día de hoy nos encontramos aquí para denunciar que durante más de 3 décadas el hombre que se encuentra sentado frente a ustedes, el general Porfirio Díaz, perpetuó grandes masacres en el país, masacró a México, el cual pasó de tener una imagen de país moderno, de palacios de mármol y de ferrocarriles, a ser un lugar de fantasía. Hoy abriremos ese panorama, dejaremos a un lado la fantasía que se ha creado bajo el nombre de este general, y veremos que la realidad oculta bajo las vías férreas es una realidad llena de sangre, silencio y traición. Compadecemos ante este tribunal para demostrar que el acusado no fue un servidor a la patria, sino un secuestrador de la misma. Se le imputan específicamente 4 cargos, iniciando por alta traición a la Constitución. El general Díaz llegó al poder propugnando y alabando la Constitución de 1857 bajo el lema de no reelección, pero actualmente se ha reelegido hasta 30 años consecutivos. Esto mediante la fuerza y el fraude, transformando a la democracia de nuestro país en una monarquía disfrazada de democracia. Ha concurrido en crímenes de lesa humanidad. Esto en territorios como en Sonora, en el cual, bajo su mandato, se ha llevado a cabo exterminio y desplazamiento forzado de los yaquis, siendo dirigidos a haciendas en Yucatán, siendo este su fin último, siendo exterminados. De igual manera, el abuso de autoridad y el homicidio calificado se le imputan al general. La ley fuga y el mátalos en caliente ha sido una constante en su mandato. Es una manera en la cual ejecuta juicios a través
de la imparcialidad, sin defensa y sin piedad ante sus opositores. Y por último, la represión violenta al derecho de huelga y al derecho de asociación. Esto presenciado en las huelgas de Cananea y de Río Blanco, en los cuales la respuesta no fue el diálogo, sino el plomo. El Ejército Nacional disparó sus armas contra el pueblo mexicano. No deberemos permitir que hermanos maten a sus hermanos. Señores jueces, el progreso no es progreso si está cimentado en la esclavitud, y la paz no es la paz si el único silencio se encuentra en el cementerio. Al final de este juicio habremos visto las pruebas y podremos llegar a una conclusión sin lugar a dudas. Porfirio Díaz sacrificó la libertad de los mexicanos para enaltecer su propia ambición. Esta fiscalía no busca venganza, busca una verdad histórica, y lo que queremos en este momento es velar por los muertos de Río Blanco, por los desterrados de Sonora y por una constitución que ha sido constantemente pisoteada. Hoy pedimos para el acusado un solo veredicto: culpable, y pido la pena de muerte. Es cuanto, su señoría. Entendido. Toma asiento, por favor. Defensa, presente su postura. Su señoría, aquí estamos. La Fiscalía presenta a señor Porfirio Díaz como el máximo representante de cualquier daño que se le pudo haber dado a este país, lo cual llega a tener grandes sesgos. Estamos considerando juzgar solamente a un hombre, tenemos que ver desde su contexto. A mi defendido se le entregó un país totalmente roto, y aún así logró consolidar el Estado. Se amplió la red ferroviaria, se modernizó puestos y telégrafos, y también se modernizaron ciudades. México obtuvo reconocimiento internacional como nación estable. Díganme, ¿esto acaso no es progreso? Sobre los llamados crímenes de lesa humanidad, este concepto, lesa humanidad, fue estipulado hasta los siglos XX, después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual no puede aplicar al tiempo en el que se está juzgando a mi cliente, ya que tenemos que respetar el derecho, que nos dice que no hay delito sin ley previa establecida. Por lo tanto, se le solicita al jurado la absolución de las acusaciones hechas a mi cliente. Es cuanto, señoría. Toma asiento, por favor. Procederemos con el desahogo de pruebas. Fiscalía, llame a su primer testigo. Invito al estrado al testigo número 1. Levante su mano derecha, por favor. ¿Protesta usted decir la verdad y nada más que la verdad ante este tribunal, consciente de que faltar a ella es una ofensa a la memoria de la nación? Sí, profesor. Puede sentarse. Diga su nombre y su ocupación para el registro. Perla Dona Reyes, periodista de El Hijo de Ahuetzote. Muy bien, testigo 1, me gustaría iniciar con estos cuestionamientos, mencionando si podría indicar al tribunal cuál es su cargo y sus funciones en el periódico El Hijo del Ahuizote entre el periodo de 1900 y 1910. Durante este periodo me desempeñé como redactora y escritora que investigaba actos de administración pública, redactaba notas críticas para evidenciar el abuso del poder. ¿Qué tipo de información o sucesos compartía de la administración pública y eran publicados en sus periódicos? Documentaban los actos de corrupción, la administración pública y la reelección forzada, el abuso de autoridad y la represión social de opositores. ¿En cuántas ocasiones durante el mandato del acusado fueron emitidas órdenes judiciales o administrativas para clausurar las instalaciones para su impresión? Nuestras instalaciones fueron clausuradas en múltiples ocasiones, en algunas veces más de una docena. Se ordenó suspender la impresión y se confiscaba completamente todos los ejemplares. Ahora bien, ¿en cuántas ocasiones
fue usted privada de la libertad por las autoridades federales tras la publicación de artículos que critican al gobierno del presente acusado. Fui detenida en varias ocasiones después de publicar artículos críticos. Estas detenciones eran breves, pero recurrentemente buscaban silenciarnos e intimidarnos. Ahora bien, durante estos casos de detención, se le notificó formalmente el caso específico de su detención, los cargos que se le imputaban y tenía acceso a una defensa legal legítima. En varias ocasiones no se nos notificó ningún cargo específico, ni tampoco se nos permitió este acceso inmediato a una defensa legal. Durante su estancia en sitios penitenciarios como San Juan de Ulúa, ¿qué trato recibió por parte de los custodios a cargo del Ejecutivo Judicial? Un trato veramente severo. Permanecíamos incomunicados, en condiciones insalubres y bajo vigilancia estricta. En algunos de estos casos había castigos físicos en la actividad periodística. Ahora bien, ¿podría mencionarnos qué sucedió con la maquinaria, las tintas y todo aquello que ocupaba para la producción de su periódico? La maquinaria y todo esto era asegurado, el papel era confiscado y los equipos eran dañados o simplemente desplazados, impidiendo continuar con todo este proceso de impresión. ¿Me podría mencionar qué medidas tomó el gobierno para restringir la venta y distribución de sus ejemplares? Advertencias, pero más que advertencias fue una presión oficial para evitar que se siguieran esparciendo o siguiéramos dando nuestro trabajo de comunicar al pueblo. ¿Bajo qué circunstancias y por qué motivos legales se vio obligado a trasladar las operaciones de su periódico afuera del territorio nacional? Claramente debido a las persecuciones constantes, las detenciones y la imposibilidad de publicar libremente varios de nuestros artículos, y esto nos obligó a trasladarnos al extranjero para poder continuar con el fin de seguir informando. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿le gustaría interrogar al testigo? Sí. Durante su traslado al extranjero, ¿tuvo algún apoyo del gobierno del lugar al que fueron? No. ¿No? Me comenta que se destruyeron todos sus equipos y todo con lo que contaban. Se les clausuró las zonas, arrestaron a algunas personas. Y entonces, ¿cómo lograron llevar su maquinaria, volver a establecerse en el extranjero sin recibir algún apoyo? ¿De dónde obtuvieron los ingresos? ¿Sí? Todo este proceso en el cual nosotros abordamos esto fue a través de la misma comunicación que se continuaba en México. Todo el traspaso económico fue por parte de nosotros. Vuelvo a repetirle, les clausuraron todo. Dice que tuvieron persecución política y todo lo que usted dijo. Se supone que no tenían maquinaria. Recordemos que un viaje al extranjero no es nada barato, tampoco una maquinaria de impresión. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, su señoría? ¿Recibieron apoyo del extranjero, sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta. No al lugar. Continúe. Por favor. No. Su señoría, creo que está claro lo que está pasando aquí. No se puede iniciar de la nada o tener maquinaria tan costosa de la nada. Sabemos que fueron al extranjero. Los mensajes que tenían claramente estaban atacando al acusado, el cual tenía, estaban acusando a mi cliente. Estas acusaciones venían en forma de sátira, criticando al gobierno, haciendo manifestaciones y alterando a la comunidad. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Nuestro vecino más cercano es aquel que siempre estuvo interesado en México, como lo demostraron en décadas pasadas. Entonces, señoría, le pido por favor que se elimine o se revise el testimonio de la testigo. Señorita testigo, le recuerdo que está bajo juramento. La defensa argumenta que ustedes solo publican sátiras sin fundamento. ¿Tiene usted pruebas de que los abusos de denuncia de sus caricaturas
¿Son hechos documentados y no simples ataques políticos? Sí. Toda escritura y todo lo redactado es bajo nuestros propios argumentos de lo que hemos vivido y de la población en México. Se cuenta con fotografías y periódicos con fecha y año de lo ocurrido. Creo que hemos escuchado suficiente. Gracias, testigo. Gracias, señorita. A continuación, llamamos al testigo 2 al estrado. Testigo número 2. Levante su mano derecha, por favor. ¿Protesta usted decir la verdad y nada más que la verdad ante este tribunal, consciente de que faltar a ella es ofensa a la nación? Protesto. Puede sentarse, diga su nombre y su ocupación para el registro. Mi nombre es Alejandra Sofía Bernal Romero y me dedico a trabajar en la fábrica de yute y algodón en Río Blanco, principalmente en el apartado de elaboración de guaraches. Si me lo permite, me gustaría comenzar los cuestionamientos preguntando si es usted, señor testigo, podría describir cuántas horas al día trabaja en la fábrica de Río Blanco. Claro. Yo trabajaba principalmente 12 horas diarias, donde ganaba un salario de 75 a 25 centavos. Okay. ¿El salario que recibía por su jornada le alcanzaba para alimentar a su familia? No. En este caso, nuestros suministros venían principalmente de las tiendas de raya, en la cual nosotros teníamos que comprar y estaban relacionadas con las compañías en las que trabajábamos. Ahora bien, ¿se le permitía a usted o a sus compañeros comprar o adquirir productos en establecimientos ajenos a la hacienda o recibir su salario íntegro en moneda de curso legal? No. Ok. Por lo que sé, ustedes acudieron con el presidente Díaz para tomarlo como árbitro. ¿Cómo recibieron la noticia de que el laudo presidencial los hacía dirigirse a trabajar sin ninguna mejora laboral y les prohibía cualquier derecho para protestar? Cuando recibimos la noticia, al principio esperábamos mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, fuimos forzados a regresar a las fábricas o teníamos la amenaza de que nos despedirían. Fiscal, no dirija la respuesta de su testigo, por favor. Volvamos al proceso de huelga. ¿Cuál era el objetivo de la congregación de los trabajadores frente a las instalaciones el día de los hechos? Era organizar una huelga en la que exigíamos mejores pagos y un salario más justo y horas de trabajo más considerables. ¿Portaba usted o alguno de los manifestantes armas de fuego o algún tipo de armamento para congregarse frente a la fábrica? Somos obreros, principalmente queríamos solo hacer una huelga para exigir nuestros derechos. ¿Qué respuesta recibió esa multitud por parte del destacamento militar? Nos obligaron a entrar a trabajar. Si nos negábamos, los soldados empezaron a disparar a la fuerza. ¿Podría describir al tribunal qué observó cuando el Ejército Nacional utilizó sus fusiles en contra de civiles desarmados? Vimos al ejército disparando contra gente del pueblo, incluso contra familias completas que estábamos ahí. Eso nos hizo sentir, pues, enemigos en vez de ciudadanos. Muchos de sus compañeros intentaron huir. ¿Cuál fue la respuesta del ejército ante este caso? Arrestos y golpizas. Finalmente, tras la masacre, ¿algún representante del gobierno se acercó a ustedes para ofrecer ayuda legal? En este caso, nuestros dirigentes fueron ejecutados, entonces no tuvimos representación. Es cuanto, su señoría. Es momento de escuchar si es que gusta la contraparte. ¿Tiene alguna pregunta de la testigo? Sí, muy bien. Dice que fueron ustedes directamente con el presidente Porfirio Díaz, el cual no vio un resultado favorable a su petición. Así que regresaron y los obligaron a seguir trabajando. ¿Está ahí todo bien? ¿Recuerdan? Fueron más parte del federal los que nos pidieron que volviéramos a trabajar y parte del ejército. Fue parte del ejército los que regresaron. Muy bien. Volvemos a lo mismo. Recordemos que estamos acusando a Porfirio Díaz, no a las empresas ni al ejército, ¿ok?
Entonces, quiero preguntarle, ¿usted supo o estuvo o fue testigo de la orden que dio Porfirio Díaz? ¿Algo referente a que tomaría acciones en contra de ustedes? ¿Tiene algún documento que refiera que él fue quien dio la orden directa de matar a las personas? ¿O, en su caso, cuenta con alguna evidencia que incrimine a mi acusado, bueno, al acusado? El gobierno federal contestó con que eran órdenes del presidente. El gobierno federal contestó con que eran órdenes del presidente. Solamente es lo que tienen para poder hablar sobre eso. Podemos decir que cualquier persona que esté, no sé, algún jefe, ya algo tiene un subordinado, el subordinado puede hablar diciendo que tiene órdenes de alguien más, pero si no hay un documento que especifique o donde él tenga acción directa, no podemos catalogarlo como un homicidio, como una represión hecha por el presidente directamente. No se puede, señoría, no podemos juzgar no pueden juzgar al acusado por algo en el cual no esté incriminado directamente, ni tampoco hay evidencias sólidas para poder hacerlo. Testigo, este tribunal reconoce su sufrimiento, pero debe precisar quién dio la orden para disparar a los huelguistas. Vino solamente de parte de los militares al inicio del fuego. Señoría, pido también que se descartime, el testimonio de la testigo, ya que no podemos juzgar a una persona por sus subordinados. Hemos escuchado su suficiente. Testigo, tome asiento, por favor. Llamamos al estrado al testigo número 1 de la defensa. Testigo, levante su mano derecha, por favor. ¿Protesta usted decir la verdad y nada más que la verdad ante este tribunal, consciente de que faltar a ella es una ofensa a la memoria de la nación? Sí, protesto. Puede sentarse, diga su nombre y su ocupación para el registro. Mi nombre es Manuel Mondragón, ocupación General de División del Ejército Federal. Vamos desde la visión de un general. Por favor, desde su experiencia militar, ¿cómo describiría la situación del país durante el periodo de Porfirio Díaz? Era un país marcado por la inestabilidad. Existían levantamientos armados frecuentes, conflictos regionales y la autoridad estatal muy débil en zonas varias. La prioridad institucional era evitar tensiones que llegaran a un levantamiento armado o incluso una guerra civil. Muy bien, con referente a lo que dijo el anterior testigo, ¿recibió usted órdenes destinadas a reprimir a la población por su origen social o expresar alguna idea política? No, señor. Las órdenes que recibí se enfocaban en contener insurrecciones armadas y proteger la infraestructura del Estado, como también realizar investigación tecnológica para el avanzamiento de la Armada. Nunca se me exigió actuar contra civiles por su condición social, económica o ideológica. Muy bien. ¿Considera usted que existía una política de persecución indiscriminada en contra de la población civil? No. Las acciones del ejército respondían a conflictos específicos que el gobierno consideraban amenazas al orden público. Eran decisiones duras, pero no arbitrarias ni dirigidas contra la población en general. Muy bien. ¿Podría decir al tribunal cuál era la postura del presidente Díaz respecto al uso de la fuerza por parte del ejército? El presidente Díaz insistía en la disciplina y el orden. Repetía que sin estabilidad no podía avanzar el Estado ni la nación. No promovía el uso de la fuerza como castigo, sino como último recurso para evitar un colapso mayor. Ok, finalmente, ¿qué significado tuvo para usted la renuncia del general Porfirio Díaz desde una perspectiva militar e institucional? Fue una señal clara de que no buscaba sostener el poder a cualquier precio. Desde una perspectiva militar, fue una decisión para evitar una confrontación nacional más amplia. Señoría, les pido que tome en cuenta el testimonio del general para después de la entrevista final. Podemos darnos cuenta que justamente no existía una orden indiscriminada de asesinar a la población. Se buscaba tener un control para evitar un levantamiento o una insurrección, que sabemos que fue una de las principales cosas que afectó a nuestro país en las anteriores décadas. Sí, eso será valorado en el momento de dictar sentencia. Es momento de que el abogado de la contraparte, si es que lo desea, interrogue al testigo. Muchas gracias. General Manuel Mondragón,
menciona usted que la situación del país estaba llena de conflictos y que su prioridad era eliminar las tensiones que había con insurrecciones y movimientos de rebeldía. Si este es el caso, ¿qué pasó en las confrontaciones que tuvo el ejército contra los obreros de Río Blanco y Cananea? Se le informó al ejército de la movilización por parte de que contaban con supuestas armas que tenían los civiles, por lo tanto se hizo un movimiento contra un movimiento armado. Usted niega que exista una política de persecución, pero en Sonora los yaquis fueron eliminados de su territorio, fueron movidos hacia Yucatán y fueron exterminados en el proceso. ¿Esto no responde a una política de persecución? Actuamos dentro de la cadena de mando institucional. Tengo desconocimiento totalmente de eso. Bajo esta misma pregunta, menciona que lo único que eliminaban eran amenazas hacia el poder central. Los ataques a los obreros de Río Blanco y Cananea representan un hito en estos últimos años. ¿El obrero es una amenaza para el gobierno mexicano? No. Es cuanto, su señoría. Testigo puede retirarse. Llamamos al estrado al segundo testigo de la defensa. Testigo número 2, levante su mano derecha, por favor. ¿Protesta usted decir la verdad y nada más que la verdad ante este tribunal, consciente de que faltar a ella es una ofensa a la memoria de la nación? Sí, protesto. Puede sentarse, diga su nombre y su ocupación para el registro. Mi nombre es Roberto Gómez Bolaños, experto en economía y geopolítica internacional. Procede. Muy bien. Doctor, evaluando las finanzas públicas de 1876 en México, ¿es correcto afirmar que México era un estado fallido, sin crecimiento institucional y al borde del desgaste territorial? Sí, absolutamente. El decir que México era un estado en quiebra y en crisis crónica y constante es correcto, ya que, como lo sabemos, en décadas anteriores existieron muchos problemas de índole económico y político en México. Muy bien. Si el gobierno del general Díaz no hubiera centralizado el poder para garantizar la paz, ¿cuál era la probabilidad matemática y geopolítica de que México perdiera más territorio frente a Estados Unidos o potencias europeas, tal como ocurrió en las décadas anteriores? Altísima. La inestabilidad política era la excusa perfecta para la intervención extranjera. Como lo podemos saber, el general Porfirio Díaz utilizó el capital extranjero para frenar el expansionismo estadounidense. No dirija su testigo. Cambiamos de pregunta. Muy bien. Vamos ahora a abordar algo más en cuestión de derecho, que es que mi acusado permaneciera en el poder, que es algo de lo que se le está acusando. Muy bien. Muy bien. Dice, la Fiscalía acusa a Porfirio Díaz de traición a la patria por perpetuarse en el poder en contra de su propia lema original, el Plan de Tuxtepec. ¿Fue la reelección de mi cliente un acto de usurpación por la fuerza de las armas o fue producto de reformas a la Constitución aprobadas por el Congreso de la Unión en 1884 y 1890? La permanencia de Díaz en el poder fue completamente diplomática y se encontraba dentro del marco legal que se utilizaba en la época. Como lo podemos saber, varias veces se sometió a votación y con diversos sindicatos y la decisión del pueblo era que Díaz permaneciera en el poder. Muy bien, ya para terminar, entendiendo que la Constitución permite ser reformada por el Congreso, ¿es justo llamar traidor a la patria a un presidente que,
a petición de los sectores productivos y del Congreso, aceptó reelegirse legalmente como única garantía para evitar que México regresara al caos de sangre, deudas, pérdida de territorio del siglo XIX. No es traición, jurídicamente se llama razón de Estado. Díaz sacrificó la democracia teórica para garantizar la supervivencia práctica de la nación. Como bien lo sabemos, la intervención extranjera era un constante riesgo y las acciones que Díaz tomó fueron por el bien de México. Es conocido. Otra parte es interrogar al testigo. Muchas gracias por el espacio. Señor Roberto, doctor en Economía, me gustaría principalmente retomar el punto respecto a la pérdida del territorio, en cómo menciona que el país se encontraba en una alta probabilidad de permitir la intervención extranjera y que el general acusado hoy estaba tomando medidas para que esto fuera un destino lejano. Si es que esto es así, ¿cómo puede justificar que en la matanza de Río Blanco, Rangers estadounidenses participaron como ejército paramilitar para la eliminación de obreros? No se puede tener correcta justificación si no existen registros específicos de que Rangers hayan participado en esta acción militar. No podríamos tener precisión histórica. Sin embargo, sabemos que durante estos disturbios, porque no fueron huelgas, sabemos que antes de la participación del ejército existieron diversas problemáticas con esos trabajadores y que habían habido casos de detonaciones de armas de fuego e incendiado ciertas instalaciones necesarias para el trabajo, por lo que no fue tomada como una huelga, sino más como una rebelión de un grupo armado. Menciona usted que la votación o la elección del pueblo es quien puso al presidente a cargo por 30 años consecutivos. ¿Me podría mencionar, recordemos que durante estos años el 80% de la población era analfabeta? ¿Me podría mencionar en ciertos casos qué oposición tenía el presidente? La oposición que se tenía en esta época, como bien lo sabemos, eran diversos periódicos y normalmente oposición que informaba a la población, como lo podemos ver con diversos periodistas y periódicos como El Aguizote o El Hijo del Aguizote. Podemos saber que pues, no fueron reprimidos porque el Aguizote existió durante esta época y posteriormente se permitió la existencia del Hijo del Aguizote, que pues, precisamente era una continuación. La libertad de expresión seguía siendo garantizada porque se sabía por demás que estos periódicos se enfocaban en la crítica y sátira política. Ahora bien, doctor en Economía, menciona usted que lo principal era el desarrollo económico del país. Sabemos bien que el gabinete del expresidente, hoy sentenciado, inculpado de diversos delitos, estaba lleno de camarillas, hecho a través de familiares, amigos, compadrazgos. Si la principal motivación del desarrollo mexicano era la economía, ¿por qué la mayoría de las concesiones eran hacia amigos, familiares o compadres? Está por demás decir que en un país fracturado la principal o la vital importancia que se le da a la confianza es muy grande. La situación en la que México se encontraba no era para nada favorable, por lo que el señor Díaz decidió acomodar a gente de su confianza en estos cargos públicos. No está por demás decir que pues, los resultados fueron claros, fueron más de 20.000 kilómetros de vías férreas, conectar el país, centralizar el poder y garantizar la estabilidad política durante esa dictadura de 30 años. Recordemos que nuestro país es una democracia. Las dictaduras es un proceso en el cual un gobernante se estipula a sí mismo como mandatus perpetuos, recordemos la antigua Roma.
Es cuanto, su señoría. Señor testigo, siguiendo este sentido, ¿para quién se construyeron esas vías? ¿Para el pueblo de México o para facilitar la extracción de su riqueza? Para el pueblo de México. Desarrollo. Se garantizó esta extensión principalmente para conectar al pueblo de México, ya que, como lo podemos, y ya lo he mencionado antes, se realizó una centralización del poder. La búsqueda de esta extensión de vías férreas, pues, tenía como principal propósito conectar a todas las provincias de la República Mexicana para posteriormente organizarlas de una mejor manera. Escuché suficiente. Toma asiento. Su señoría, solicito el uso de la palabra. Adelante. Quisiera autorización para entrevistar al incausado. Proceda. Inculpado, pónganse de pie. Levante su mano derecha. Su señoría, solicito el uso de la palabra. Adelante. Me gustaría hacerle unos cuestionamientos al general. Proceda. Inculpado. ¿Cómo te digas? Su señoría, solicito el uso de la palabra. Concedido. Me gustaría hacerle un par de cuestionamientos al inculpado. Proceda. Procesado, póngase de pie. Levante su mano derecha, por favor. ¿Protesta usted decir la verdad y nada más que la verdad ante este tribunal, consciente de que fallar a ella es una ofensa a la memoria de la nación? Sí, protesto. Puede sentarse. General Díaz, un gusto compartir este espacio con usted. Me gustaría hacerle un par de cuestionamientos. Es bien sabido que usted es un fiel defensor de la Constitución Nacional de 1867, en la cual, entre muchos conceptos y artículos, especifica que México es una nación independiente, lo cual especifica que no requiere de intervención extranjera para la asignación de tareas ni la asimilación de objetivos característicos de la nación. Mi pregunta es, ¿bajo qué argumentación autorizó la entrada de militares extranjeros para intervenir en problemáticas nacionales? Un acto meramente militar. ¿Es cierto que emitió un laudo presidencial que obligaba a los obreros a regresar al trabajo sin mejora alguna, prohibiendo el derecho de asociación y prensa, como en el caso de Río Blanco y Cananea? No. ¿Bajo qué justificación ordenó la deportación masiva de miles de hombres, mujeres y niños de la tribu yaqui hacia las haciendas henequeras de Yucatán? Mi gobierno se ha encargado únicamente de ver por el progreso de México. ¿Es cuánto? Su señoría, le solicito me permita interrogar a mi cliente. Proceda. Muy bien. Mi general, describa cuál es la situación de seguridad interna del país durante su gobierno. Heredé un país plagado de bandoleros que asaltaban. Implementamos el cuerpo de rurales para pacificar los caminos. Logramos que un ciudadano pudiera cruzar la República sin escolta armada. Fue una seguridad de hierro. Pero la única medicina contra una enfermedad que estaba consumiendo el país fue el orden. Muy bien. Explique cuáles fueron sus principales objetivos en el gobierno de México. Poner a México de pie. Mis objetivos fueron la unidad y el prestigio nacional. Quise que el nombre de México fuera sinónimo de civilización y no de barberías. Trabajé cada día de mi vida adulta para que las futuras generaciones no heredaran un desierto, sino una nación moderna, rica y respetada. Muy bien. ¿Cómo entiende usted su responsabilidad frente a los conflictos sociales que ocurrieron durante su mandato? Asumo mi completa responsabilidad ante la historia. Todo gran cambio
conlleva fricciones y sacrificios. Es imposible transformar una nación tan compleja sin herir intereses o cometer errores. Mi responsabilidad fue la de un cirujano que debe aplicar medidas dolorosas para salvar el cuerpo del paciente. Siento profundamente las pérdidas, pero mi conciencia está tranquila. Siempre actué por lo que creí que era el bien mayor de México. Muchas gracias. Es cuando lo señalé. Hemos escuchado las pruebas, ahora daremos paso a las conclusiones finales. Tienen 2 minutos cada uno. Iniciamos con el señor fiscal. Muchas gracias. Honorable jurado, señorita justicia. Hemos llegado al final de este proceso histórico y la verdad ha quedado desnuda. No estamos juzgando a este hombre por la construcción de vías férreas, sino por la destrucción de la soberanía nacional. La prueba ha sido irrefutable. El testimonio tanto de la periodista como del obrero han mostrado las debilidades que han permeado en nuestra nación más allá de lo económico. La pregunta aquí es, ¿podemos considerar que el país está en orden cuando el orden es disparar a una multitud desarmada? ¿Es justificar el fusilamiento de líderes sin un juicio establecido? La respuesta es no. Eso es abuso de autoridad. Porfirio Díaz se presenta ante la nación como un patriota, pero no es más que todo lo contrario. Un patriota no permite que extranjeros pisen suelo mexicano para matar mexicanos. Un patriota no utiliza el Tesoro Nacional para financiar una guardia pretoriana que asesine al pueblo. El acusado traicionó el plan de Tuxtepec, traicionó la Constitución de 1857 y, lo más grave, traicionó la confianza de un pueblo que le pidió pan y recibió plomo. Esto nos hace ver que Porfirio Díaz no es nada más que un traidor a la patria. Esta fiscalía ha cumplido su deber, ha abierto el panorama. Esto no lo hacemos por venganza, lo hacemos para mostrar la otra cara de la moneda, visualizar a los periodistas silenciados, los indígenas despojados y exterminados, los obreros masacrados. Les pido, se dejen de cegar por el mármol del Palacio de Bellas Artes. El brillo de los edificios no puede ocultar por siempre la oscuridad de sus crímenes. Por todo lo anterior, solicito se declare a Porfirio Díaz culpable y se le sentencie a pena de muerte por todos los cargos que se le imputan. Lo que pido es justicia para la historia y justicia para el pueblo de México. Es cuanto. En uso de la palabra, la defensa para hacer sus alegatos. Honorables miembros del tribunal, hoy no se está juzgando únicamente a un hombre, se está juzgando a un periodo histórico complejo. Y el derecho no puede confundirse con la simplificación histórica. La Fiscalía ha hablado de una ruina ética, traición, homicidio calificado, represión y omisión. Pero en este tribunal no basta con palabras graves, se requieren pruebas. Sobre la traición constitucional se ha insistido en la no reelección. Sí, fue en un principio político, pero este tribunal debe analizar el contexto. México venía de medio siglo de guerras civiles, golpes de Estado e intervenciones extranjeras. ¿Existían instituciones sólidas que garantizaran la transición pacífica? ¿O existía el riesgo de regresar al caos político? La permanencia en el poder puede debatirse políticamente, pero no constituye por sí misma un delito probado en este juicio. Sobre el supuesto homicidio calificado, el homicidio exige autoría directa o intelectualidad, orden clara, intención específica, circunstancias agravantes demostradas. ¿Dónde está la orden o la firma? ¿Dónde está el testigo que escuchó directamente al presidente ordenar la muerte de las personas específicas?
No se puede condenar por jerarquía. La responsabilidad penal es individual, no automática. Sin pruebas directas existe duda razonable, y donde hay duda razonable debe haber absolución. Por lo tanto, solicito la absolución de mi cliente. Eso era, señor. Abrimos un espacio para escuchar las consideraciones del jurado, las cuales serán consideradas para poder tomar un veredicto. En uso de la palabra, el jurado. Nosotros, el jurado, tras una exhaustiva deliberación y análisis de las pruebas, hemos llegado a un veredicto unánime en el caso del expresidente Porfirio Díaz. Nuestras consideraciones para dicho veredicto son las siguientes. Tras examinar los testimonios y documentos, hemos constatado que Porfirio Díaz consolidó un régimen autoritario que eliminó toda forma de oposición política. La estrategia de coerción y represión sistemática contra disidentes, así como el uso de la fuerza militar para sofocar manifestaciones, indican un claro desprecio por los principios democráticos y derechos fundamentales de los ciudadanos. Este jurado ha revisado los informes que revelan cómo el régimen de Díaz favoreció a un reducido grupo de empresarios y terratenientes, mientras que la mayoría de la población sufría de condiciones de pobreza. La concesión de tierras y recursos a empresas extranjeras a expensas de los campesinos es un acto que refleja la profunda desigualdad y el desinterés por el bienestar social. Se ha demostrado que la falta de atención a las demandas de la población y la represión de movimientos sociales resultaron en un clima de descontento. Este panorama de inestabilidad social y política evidenció el fracaso del gobierno de Díaz para gestionar los intereses del país y fomentar el desarrollo equitativo. Las evidencias presentadas durante el juicio incluyen testimonios sobre explotación, ejecuciones extrajudiciales y encarcelamientos arbitrarios a opositores. Estas prácticas son violaciones graves de los derechos humanos que no pueden ser ignoradas. La sistematicidad de estas acciones refleja un patrón de abuso que infringió la dignidad de innumerables ciudadanos. Es todo, su señoría. En uso de la palabra, la señorita juez. Habiendo escuchado a la Fiscalía exigir la pena de muerte, basándose en la ley del 25 de febrero de 1862, contra los infidentes y traidores a la patria, este tribunal debe pronunciarse con estricto apego al espíritu de la Constitución de 1857, resultando que el acusado José de la Cruz Porfirio Díaz Mori vulneró el artículo 78 constitucional mediante reformas sucesivas por perpetuarse en el ejercicio del Poder Ejecutivo, que se ha comprobado la suspensión de facto de las garantías individuales de los distritos mineros y textiles de la República, que el proceso material, aunque evidente en las vías de comunicación, no justifica el despojo de tierras ni la represión armada contra ciudadanos. Se deniega la petición a la pena de muerte. Este tribunal considera que la vida del acusado no compensa el daño institucional causado y se rige por la abolición progresiva de este castigo para delitos políticos. Por tanto, el acusado es condenado a vivir el resto de sus días en exilio, despojado de sus grados militares, viendo desde la distancia cómo la nación se incendia por la falta de democracia que él mismo prometió y nunca entregó. Se levanta la sesión.